Uno de los temas más difíciles de la Escritura para el predicador, poder darlo, porque habla acerca de la elección. Nosotros en nuestra teología no es que estamos hablando día y noche de la elección, pero a veces toca, y hoy toca. Estamos llevando una serie, para los que nos visitan hoy, que se llama Cristo en toda la Escritura, que es ver a Cristo a través de todas las historias del Antiguo Testamento. Por eso hemos leído hoy una historia del Antiguo Testamento que, para hacer un repaso de lo que ya venimos viendo, nosotros veníamos viendo, por ejemplo, que siempre la salvación de Dios se basa en un pacto que hace Dios con el hombre de enviarle un redentor luego de la caída en el pecado en el Edén. Hemos visto que Dios también llamó a Noé, lo salvó del diluvio, y también llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo a este hombre Abraham que de su descendencia, específicamente la Biblia usa una palabra que es sinónimo de semilla, que es simiente, de su simiente saldría aquel que iban a ser benditas todas las familias de la tierra o todas las naciones. Y es así que Abraham tuvo un hijo, Isaac, eso lo vimos ya el domingo pasado. La Escritura no se detiene mucho en la vida de Isaac, sino que pasa casi directamente a los dos hijos de Isaac. También hemos leído en Génesis que Rebeca, la esposa de Isaac, no podía tener hijos, y Dios hizo un milagro, y a los 60 años de edad de Isaac tuvo estos gemelos, estos mellizos, podemos decir. Ahora, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es que Dios escoge a unos para salvación y a otros no. Esto suena así de entrada sumamente chocante para cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Por eso digo que es uno de los temas más difíciles de predicar en la Escritura. Pero al entender este tema, vamos a entender más de quién es Dios. Y vamos a entender también, sobre todo, más de quiénes somos nosotros en nuestro estado caído de pecado. Entonces, aquí en Romanos capítulo 9, ¿sí? En el versículo 9 dice: porque la palabra de la promesa es esta, que por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, porque no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que permaneciera el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por aquel que llama, le fue dicho: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Dios escoge para salvación en la Biblia? Nosotros los vemos que la palabra escoger, escogimiento, escogidos, predestinación está muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Entonces podemos decir, sí, Dios habla de que Él escoge. Ahora, ¿de qué manera escoge? Es ahí donde gran parte de la iglesia evangélica, sacando los evangélicos como los católicos ya tienen otro concepto, es allí donde no coinciden en qué base Dios escoge. Y podemos decir que en este escogimiento hay dos posiciones. Vamos a hacerlo bien claro. Hay una posición que se llama escogimiento y elección son sinónimos, así que lo voy intercambiando en el mensaje, ¿sí? Uno que se llama escogimiento o elección condicional. Es decir, que Dios, lo explico, en ese caso, nosotros no creemos eso, pero lo explico, la elección condicional cree esto, que Dios escoge para salvación a aquellos que responderían al Evangelio. Es decir, cuando lo llamara Cristo, ellos acudirían a Cristo. Quiere decir que en esta elección condicional, Dios está condicionado por una condición previa que hay en esas personas que van a ir a Dios y se van a arrepentir de sus pecados y van a creer en Cristo. En última instancia, esta forma de pensar, la elección, se basa en la voluntad del hombre. Explico un poquito mejor lo que es esta elección condicional, que repito, nuestra iglesia no lo cree, pero muchos sí lo creen. Dios conoce el futuro.
Dios conoce el presente y cada detalle del presente, también el futuro y cada detalle del futuro. Entonces, ellos dicen que Dios miró al futuro. Por ejemplo, si yo soy salvo, Alejandro es salvo, ¿sí? Alejandro en un momento de su vida creyó en Cristo como su Salvador. Ellos suponen que Dios vio a Alejandro en el futuro, porque somos escogidos desde antes de la creación de este mundo. Entonces Dios vio a Alejandro que iba a creer en Cristo y por eso lo eligió. Eso es lo que hace una gran parte de la iglesia evangélica. Y seamos sinceros, eso es lo que normalmente comprenderíamos nosotros. O sea, si nosotros tendríamos que armarnos una salvación, diría, ¿por qué yo soy salvo? Porque yo escogí a Dios. Porque en mí hay una capacidad de escoger lo bueno y desechar lo malo. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. O sea, esa es la elección condicional. Dios está condicionado a lo que la persona iba a hacer. Para Dios en el futuro, o sea, antes de la creación del mundo, Alejandro iba a escoger a Dios. Entonces Dios estaba, digamos, atado a mi decisión, porque si yo lo rechazaba, Dios no me escogía. Dios me escoge porque yo lo acepté. No creemos que sea así. ¿Cuál es la otra posición? La otra es la elección o la forma de escoger de Dios incondicional. Es decir, que a Dios nadie le pone ninguna condición. No hay nada previo en el ser humano para que Dios diga, este sí porque es más bueno que el otro, o este sí porque tiene un corazón más tierno que va a aceptar a Jesús como su Salvador, como se dice. No, la elección incondicional dice que no hay nada en la criatura, ningún mérito, ni nada previo para que Dios nos elija. No hay condición o acción previa hecha por nosotros para ser elegidos por Dios. Entonces, ¿en qué se basa esta elección? Esta elección se basa en la soberana voluntad de Dios. La primera se basaba en lo que el hombre escoge. Esta segunda se basa en lo que Dios escoge, en su soberana voluntad, sin dar explicaciones absolutamente a nadie. Pero vamos a ver que este escogimiento no es simplemente que Dios dice sí, no, y no hay nada en el medio, es a través de Cristo. O sea, somos escogidos en Cristo, o sea que la salvación para esos escogidos costó un precio y fue más caro. Fue Dios viniendo a este mundo, a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, a nacer, a vivir y a morir en una cruz por esos escogidos. Entonces, ¿sobre qué base Dios escoge? ¿Condicional o incondicional? No podemos asumir posiciones sin ir a la Biblia. Lo más fácil para el hombre, o lo que tiende la persona a pensar, es siempre la condicional. Todos los que estamos aquí seguramente, si hay alguno que todavía, este es un tema nuevo, bien, pero aquellos que creemos en la elección incondicional tenemos que ser sinceros. La primera vez que lo escuchamos nos ha chocado profundamente. Porque si Dios escogió por su soberana voluntad, quiere decir que la última hoja de higuera que me cubría para taparme de vergüenza se cayó y estoy delante de Dios diciendo no tengo obras con qué justificarme, no soy bueno. ¿Saben cuál es el problema principal? Si bien esta sería la conclusión del sermón, pero se las adelanto para después reafirmar. ¿Saben por qué la gente, el ser humano, se resiste cuando lee en la Escritura que Dios eligió porque quiso? ¿Sí? Que tuvo misericordia del que tuvo misericordia. Bueno, la gente siempre quiere tener mérito propio. Eso es lo que queremos siempre. En el fondo de cada uno de nosotros nos creemos buenos. Podemos aceptar, sí, soy malo, soy pecador, hice esto, pero en el fondo, siempre nosotros, por nuestra naturaleza caída de pecado, pensamos que somos buenos. Entonces, aquellos que tienen problemas con la doctrina de la elección, en realidad no tienen problemas con la doctrina de la elección, sino con una doctrina anterior, que es la doctrina de la depravación del ser humano. Es decir, aquellos que niegan esta elección incondicional de Dios tienen este problema. Soy, en el fondo, bueno. La única forma de creer esto es por fe. Y también
de despojarse de la última partecita que podamos tener en nuestro ser de autojustificación, o sea, de justicia propia. Es decir, yo puedo de alguna forma colaborar con la salvación. Entonces vamos a ver en la Escritura hoy lo malo que somos, la raza humana, lo perversa que es. Nosotros siempre tendemos a pensar que somos buenos y que simplemente nos está faltando algún mensaje que nos abra los ojos para entender algunas cosas e ir a Dios, pero no se necesita solamente una explicación del Evangelio para que una persona se salve, se necesita una resurrección del corazón. Estamos muertos espiritualmente, se necesita un cambio total que solamente lo puede operar Dios en sus escogidos. Vamos a ver, antes de entrar al pasaje de Romanos, un poco de la vida de Jacob y Esaú, porque dice Dios: a Jacob amé. No tenemos problemas con eso. ¿Alguno tiene problemas acá con que Dios amó a Jacob? Pero dice: mas a Esaú aborrecí. ¿Tienen algunos problemas con que Dios aborreció a Esaú? Y podemos decir, depende. Si Esaú se portó mal, sí está bien que lo aborrezca. Pero si se portó bien, estaría mal que Dios lo aborrezca. ¿Pero qué dice el versículo 11? Porque no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que Dios los escogiera. ¿Cómo? A ver, acá está la sorpresa, ¿no? A Jacob amé, no tengo problema. A Esaú aborrecí, no tengo problema si hizo las cosas mal. Pero resulta que esto es antes que nacieran y antes que hicieran bien o mal. Ah, pero Dios sabía que iba a ser bien Jacob y que iba a ser mal Esaú. No está diciendo eso la Escritura. Esa es una conjetura humana, es una conjetura de muchas denominaciones que por no aceptar la elección incondicional de Dios quieren buscarle una vuelta a la Escritura. El apóstol Pablo está explicando esto lo más claro. Está diciendo, miren, hay un público israelita, o sea, judío de trasfondo judío, que le está diciendo, ustedes no son hijos de Dios porque son descendientes de Abraham. El corazón es lo que Dios cambia. Y les recuerda esta historia que está en el libro de Malaquías. Si algunos dicen, ¿a dónde dice la Biblia? Porque está escrito, está en Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3. Lo quieren buscar en casa. Ahí está diciendo Dios, hay mellizos, son iguales. ¿Por qué ama a uno? ¿Por qué aborrece al otro? No les voy a decir por qué ahora. Simplemente vamos a ver un poco la vida de Esaú y Jacob. ¿Quién nació primero? Bueno, lo que hemos leído en Génesis es que eran mellizos, pero la Biblia considera la primogenitura algo sumamente importante, porque el que es primogénito recibe el doble de herencia, de beneficios y tiene la bendición. Es decir, que si Dios iba a bendecir la promesa que le hizo Abraham a Isaac, pero hay un problema, nacen mellizos. ¿A cuál de los dos? Sería técnicamente al que nace primero, o sea, el que primero sale del vientre de la madre. No había cesárea en aquel tiempo, entonces había un orden en nacer, y el que salía primero obviamente no iba a ser mayor en edad, porque los dos en el mismo día nacían, pero sí iba a ser primogénito al que salía primero. ¿Y quién salió primero, Jacob o Esaú? Salió Esaú, y como una metáfora también de lo que iba a pasar, sale Jacob con su manita agarrado del talón de Esaú. O sea, Jacob nace segundo. ¿Quién tenía el derecho a la primogenitura? Esaú. ¿Quién iba a recibir las bendiciones de su padre en especial? Esaú. Pero vemos qué pasó después. Nosotros vemos, esto lo pueden leer ustedes, pero algunos de ustedes conocen la historia, que cuando estos niños crecieron, ¿sí? La Biblia nos dice, en el versículo 27 del capítulo que hemos leído de Génesis 25, que Esaú era un hombre de campo, que cazaba, y que Jacob era alguien que estaba más en las tiendas, o sea, en la casa. Lo que nos muestra la Escritura esto no es que tenían aficiones diferentes, sino que la tendencia de Esaú era a llevar una vida más que nada material, ocupado mucho en eso, y la vida de Jacob, por alguna razón,
más meditativas, más de quedarse en casa. Ahora, Jacob quería la primogenitura. A nadie le gustaba ser segundo, ¿verdad? Y él quería la primogenitura. Y en otro pasaje que continúa ahí a Génesis 25, que lo pueden leer después en su casa, les cuento lo que pasó. Un día viene Esaú cansado del campo, de cazar, pero no había cazado nada. No tenía nada que comer. Y casualmente Jacob estaba haciendo un guiso rojo, que posiblemente sea algo así parecido a las lentejas que conocemos aquí en Argentina. Estaba cocinando un guiso de esos bien sabrosos que, sobre todo en invierno, cuando hace frío, nos gusta. Y llega cansado. ¿Y cuál es la proposición que Jacob le hace a Esaú? ¿Querés del guiso? Y dice, sí, tengo hambre. Véndeme tu primogenitura. A cambio de un plato de guiso, a cambio de un plato de lentejas. ¿Sí? A cambio de un plato de lentejas. ¿Saben lo que hizo Esaú? Se la vendió por un guisito caliente, por un plato. Vendió el bien más preciado que puede tener un hijo, que es su primogenitura, y que Dios había enseñado, sobre todo a la humanidad y sobre todo a sus padres y abuelos, lo importante, lo valioso que era la primogenitura, y seguramente se habrá esforzado Isaac por aclararle tanto a Esaú como a Jacob la promesa de Dios. Lo importante que era esa promesa que su familia iba a bendecir, mejor dicho, la simiente, la semilla que iba a vivir su familia, que es una persona, que es Cristo, ¿sí? El Mesías, quiere decir, iba a bendecir a todas las naciones. Ahora no le importó a Esaú esto, y vendió su primogenitura por un plato de un guiso. Ahora, pensemos, Jacob tampoco estuvo bien. Jacob, ¿sí?, hizo trampa. ¿Cómo le va a canjear la primogenitura por esto? Podría haber acudido a su padre y ver ahí qué tan importante era para Esaú eso. Bueno, la cuestión es que también los dos obraron mal. Después tenemos que a la hora de escoger mujeres tenían un mandato muy importante. Si iba a haber una descendencia que iba a ser santa, que iba a ser el Mesías, no podían tomar cualquier mujer de cualquier pueblo idólatra. No podían hacer eso. Y sin embargo, nosotros vemos que Esaú, Génesis 26, 34, tomó mujeres de pueblos idólatras. Pero Jacob no. Estamos viendo diferencias entre las vidas, ¿no? Después vemos que hay una parte que también la comento breve en Génesis 27, que el padre, es decir, Isaac, ya era viejo, ya no veía, ya no distinguía mucho podemos decir, la parte exterior, ¿sí? Problemas seguramente de audición, problemas de vista, dice la Biblia. Tenía que poner sus manos y bendecir antes que muera. Entonces le pide, ¿sí?, mejor dicho, Jacob se hace pasar por Esaú, porque su padre no veía, se viste como él, tiene sus mismas ropas, huele igual que él, y le dice que le prepare otra vez una comida. Parece que las comidas influyen en las decisiones. Y Isaac termina bendiciendo a Jacob como el primogénito. Llega Esaú del campo y le pregunta al padre si tiene una bendición, y dice, no, ya he bendecido a otro. Y ahí Esaú se vuelve como loco, porque diciendo, ¿quién? Seguramente es mi hermano. Tomó primeramente, ¿sí?, mi primogenitura por el plato de comida, y ahora la toma engañando a mi padre, y lo quería matar. Por eso tuvo que huir Jacob. Y así concluye la historia esa, que Isaac después muere y que se separan estos dos hijos. Y no voy a adelantar el domingo que viene, pero nosotros vemos que hasta ese momento, ¿quién era merecedor de las promesas de Dios? Esaú, que decía, yo me he de morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Dame el plato de lentejas. O Jacob, que era un engañador, que era un usurpador, que era su nombre, así como salió teniendo el talón cuando era bebé del otro, así lo demostró en toda su vida. ¿A quién
debemos bendecir? Se los pongo a ustedes a la pregunta. ¿A quién Dios debería bendecir? ¿A Esaú, una persona indiferente en las cosas espirituales? ¿A Jacob, alguien que parece que tiene intenciones de las cosas espirituales pero lo hace mal, engañando, mintiendo? Dios no tendría que bendecir ni a Jacob ni a Esaú, porque los dos son pecadores. Si Dios no intervenía en la vida de Jacob, que es lo que vamos a ver en lo que viene, Jacob seguía en sus engaños, en tratar de ganar todo a través de las obras, a través de su esfuerzo, a través de lo que él podía hacer. Y Esaú viviría casado con las mujeres de pueblo idólatra, adorando quién sabe a qué Dios, o qué no quería, no sé. Si Dios deja a Jacob y a Esaú, los dos se pierden. ¿Pero qué nos muestra la Escritura? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. En un momento de la vida de Jacob y no de la vida de Esaú, Dios se presenta. Vamos a verlo eso en otro mensaje, pero Dios se presenta, irrumpe en la vida de Jacob, le hace ver quién es. Y cuando realmente entiende Jacob quién es Dios, entiende quién es él, que es un engañador, y que sus obras no valen delante de Dios, se rinde al verdadero Dios. Pero ¿quién tomó la iniciativa? ¿La tomó Jacob? Algunos dicen acá, yo soy salvo en Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿vos tomaste la iniciativa? Y dices, sí, yo creí, yo me acerqué, yo leí. Dios te muestra en la Escritura que para que vos pudieras creer en Cristo, Él tuvo que buscarte. Él tuvo que hablarte. Él tuvo que hacerte pasar cosas para también encontrarte con su palabra, porque la fe viene por el oír. Y te ha dado como regalo la fe y te ha dado como regalo el arrepentimiento. Todo esto lo hizo Dios. Pero alguno dirá, pero no hay algo en mí, algo tiene que haber en mí. No puede ser que Dios sea 100%. Concédeme, por favor, Dios, el 1% para que no muera de rabia, para que no muera de indignación. A veces cuando los creyentes nos indignamos, ¿qué pasó con Esaú? En realidad estamos pensando en Jacob, estamos pensando en nosotros, diciendo, si yo no tengo mérito, entonces algo tengo que tener. ¿Por qué vos y no tu familia creíste en Cristo? No hay ningún gemelo acá, no sé si lo hay, pero uno cree y el otro no. ¿Qué diferencia? Son los mismos padres, la misma educación, la misma escuela, el mismo grupo de amigos. Uno cree y otro no. ¿Qué explicación le das? ¿El medio ambiente, la influencia, como dicen los psicólogos? No hay explicación. A no ser que Dios ame a uno y al otro lo deje estar como está, en pecado. Esto es realmente lo que nos choca. Esto realmente, cuando la se nos pregunta, ¿es Dios? Y esto vamos con la segunda pregunta. Escuchen bien esta pregunta. ¿Es Dios injusto a elegir a unos para salvación y a otros no? Repito la pregunta si no quedó claro. ¿Es injusto Dios que elige a unos para salvación y a otros no? El apóstol Pablo se anticipa en el versículo 14 y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Sabía de lo que venía hablando. Sabía que todos iban a saltar y decir, esto es injusto, ¿cómo a Jacob amé y a Esaú aborrecí? El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, recuerden que es la palabra de Dios lo que estamos viendo, dice, se adelanta y dice, ¿qué vamos a decir? ¿Que hay injusticia en Dios? Y la respuesta la da él. ¿Cuál es la respuesta que da? De ninguna manera. Una respuesta certera. De ninguna manera hay injusticia en Dios. Entonces, esto nos lleva a pensar cómo realmente está ocurriendo la cosa. Porque nosotros pensamos que es de una forma, en nuestro estado natural. Pero la Biblia nos muestra de otro. Alguien puso el siguiente ejemplo. Muchos creen que la salvación es como gente queriendo entrar por una puerta que tenemos ahí. ¿Sí? Están todos haciendo filas afuera. Y todos quieren entrar aquí adentro, que sería sentido figurado, el cielo, la salvación. Y que Dios abre la puerta y dice, vos sí, vos no, vos sí, vos no, vos sí, vos no.
Piensan que funciona así la cosa. Pero en realidad sucede otra cosa. La Biblia nos dice también en el libro de Romanos, no hay que buscar a Dios, no hay una fila de gente esperando entrar al cielo. No le interesa, a nadie en este mundo le interesa. Y si le llega a interesar algo, lo hacen mal, como Jacob. El ser humano, después de caer en Edén, el diagnóstico no es enfermo, el diagnóstico no es leproso, el diagnóstico no es que está herido, el diagnóstico es muerte espiritual. Y los muertos espirituales no pueden formar una fila para entrar al cielo, no les interesa. Están muertos. Entonces, al comprender realmente cómo estamos, es que comprendemos elección. Si Dios no elige, esta es la gran verdad de todo esto. Si Dios no elige, nadie va a Él por su propio esfuerzo. Nadie va a Él por su propia cuenta. No hay una bondad en el ser humano que haya quedado después del Edén que vaya a Dios. Entonces Dios tiene que amar a alguien, tiene que escoger y tiene que aplicar ese amor y tiene que mandar a su Hijo Jesucristo en la cruz para que muera por ese pueblo. Ustedes saben que de Jacob y de Esaú salieron dos pueblos. De Jacob, ¿qué salió? El pueblo de Dios, Israel. Pero esto no es una historia de un pueblo que queda en Medio Oriente, lo cual no tendría ningún sentido de importancia para nosotros, sino que es la historia de la salvación. Dios escoge un pueblo en el Antiguo Testamento y Dios también escoge, y somos parte de ese pueblo, que es la iglesia. Es todo un mismo pueblo. La historia de la humanidad y de la salvación se basa en esto, en Dios llamando a los pecadores, y como sabía que ningún pecador iba a ir a Él, porque no quieren, Dios escoge, Dios transforma y Dios hace que esa persona, y parte de ese pueblo, crea en Cristo como Salvador. Por eso nos dice la Biblia que Dios abre el entendimiento para que podamos ver eso. Había una mujer llamada Lidia que Dios abrió el entendimiento para que creyera a lo que Pablo predicara. Si Dios no interviene en la vida de Alejandro, si Alejandro va derecho al infierno, puede ser religioso como Jacob, puede ser menospreciador de las cosas espirituales como Esaú, pero si Dios no interviene, no se planta delante de Alejandro, Alejandro no se salva. Si Dios no cambia el corazón de Alejandro, le saca el corazón muerto de piedra, no sirve, y le pone un corazón de carne, como dice Ezequiel, el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, Alejandro no puede creer. Si Dios, por medio de su Espíritu Santo, no regenera el ser de Alejandro, Alejandro sigue pensando en sus pecados y no tiene chance de ir a Dios. Nos damos cuenta que Dios es que nos busca y pone el sentido de búsqueda ahí en nuestro corazón. Nos interesa a Cristo porque primero Él nos amó y ahora podemos amarlos a Él. Es aquí que tenemos que pensar que Dios es el que hace todo. Pero algunas nos quedan más dudas diciendo, pero ¿no será que había algo bueno en mí? Versículo 15 dice, a Moisés dice, tendré misericordia, como dice, de la persona que no es buena. Tendré misericordia de la persona que se acerca más a las cosas espirituales. No. Tendré misericordia de qué? De que tendré misericordia. Dicho de otra forma, tendré misericordia de quien quiero. La palabra escogimiento supone esto. Si uno de nosotros va a comprar algo y tiene que escoger un par de zapatos entre muchos, quiere decir que va a haber otros que no eligió. A menos que tenga todo el dinero del mundo y se lleve toda la zapatería, pero eso no ocurre. Dios sí podría salvar a toda la humanidad porque Él tendría el poder. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no lo salvó? ¿Por qué no lo salvó a todo el mundo? ¿Por qué no llevó a todos a la salvación? La respuesta es, no lo sabemos. No sabemos por qué amó a Jacob y aborreció a Esaú, y no sabemos por qué no amó a Esaú y aborreció a Jacob. La Biblia no nos dice esto. Ni nosotros tenemos que entrar en esas especulaciones. La doctrina de la elección, hermanos, no es para especular.
no es para ponernos en posición de Dios, sino que es para creerla y para realmente rendirnos a Dios y saber que su salvación es 100% basada en lo que Él hace. Ahora, vamos a poner el ejemplo de las personas. Si Dios escoge a esta persona y va camino al infierno, esta persona que era un pecador, que no había otra forma que se salvara, ¿qué es lo que recibe de parte de Dios? Gracia. ¿Entienden lo que es la palabra gracia? La palabra gracia quiere decir favor no merecido. Pero recalco, favor no merecido ni siquiera al 1%. Quiere decir que no hay nada en la persona. Ahora, esta persona, supongamos que hay otra persona, que va camino al infierno y que Dios aborrece el pecado, por lo tanto también aborrece al que peca, Dios a este no lo deja pasar. Se va al infierno y Dios lo condena allí por su justicia. ¿Qué recibe esa persona? Pregunta, ¿recibe injusticia? Recibe justicia. Es justo que Dios condene al infierno. Es justo que Dios escoja según su voluntad. A nadie le comete una injusticia. Pero alguno puede pensar, pero si alguno va al infierno puede decir a Dios, yo estoy aquí porque no me escogí. Decía Charles Spurgeon, un predicador del siglo XIX. Pero hay quienes dicen, Dios es cruel cuando elige a uno y pasa por alto a otro. Entonces yo les preguntaría, ¿hay alguien el día de hoy que desea ser santo, que desea ser regenerado, que desea abandonar el pecado y caminar en santidad? Si hay, dice alguien, yo quiero, entonces Dios te ha elegido a ti. Sin embargo, otro dice, no, yo no quiero ser santo, yo no quiero dejar mis pasiones, mis vicios y mis pecados. A ese le preguntaríamos, ¿por qué te quejas entonces de que Dios no te haya elegido a ti? Estamos pensando a veces que Dios manda a gente buena al infierno. ¿No? Aquel que va al infierno, en su vida amó a Dios, en su vida se acercó a Cristo, en su vida le interesaron las cosas espirituales, en su vida leyeron la Biblia en el sentido de creerla como palabra de Dios y como mensaje de verdad y salvación. Hay mucha gente intelectual en el infierno que ha leído la Biblia siempre, pero no la ha creído. Hay gente del infierno que ha escuchado cientos de mensajes, pero nunca ha creído. Entonces, si nunca la persona tuvo afecto por las cosas espirituales, ¿qué le puede decir a Dios del infierno? ¿Fuiste injusto? No, allí se halló el crujir de dientes y también el sentido de justicia y condenación de Dios. Decía otro pastor, Dios escoge a algunos porque nadie lo escogería a Dios por sí mismo. Eso es la verdad bíblica. Es lo que nos muestra el libro de Romanos. Ahora uno dice, bueno, ¿qué utilidad tiene esto? ¿Qué utilidad tiene para predicar? ¿Qué utilidad tiene para adorar? ¿Qué utilidad tiene en mi vida diaria? Una enorme utilidad. Porque vos podés hacerte un sistema de creencias basado como punto principal en el hombre. Podemos hacer una iglesia centrada en el hombre. Si la hacemos centrada en el hombre, vamos a creer en la elección condicional. Que el hombre en realidad es bueno, que el hombre tiene en última instancia una capacidad de decidir ir a Dios y que solamente el Calvario de Jesucristo en la cruz es un trámite que el hombre debe creer para ir al cielo. Y cuando vos te centrás en el hombre, la iglesia cada vez más se vuelve humanista. Y empiezan a entrar toda clase de cosas que no tienen que ver con Dios como centro. Ahora, cuando vos crees en que Dios es soberano, que Dios escoge incondicionalmente, empezás a pensar que en vos no hubo ningún mérito, nada bueno, ese Dios empieza a ser de a poco más grande. ¿Sí? ¿Saben cuál es el problema por el cual no se acepta
esa elección incondicional? Primeramente hay un prejuicio. Entonces cuando se va a la Escritura con prejuicio, obviamente no se puede interpretar lo que es correctamente. Ahora, ¿en qué se basa el prejuicio de las personas que rechazan la elección? Va a haber muchas personas que estamos acá escuchando, también otras que nos escucharán en internet, que tendrán este prejuicio. ¿En qué se basa el prejuicio? Es decir, porque es un prejuicio. En Romanos 9 está muy claro. Es más, Pablo, como digo, se adelanta a la respuesta y dice: ¿hay injusticia en Dios? A los prejuiciosos. El prejuicio se basa en la justicia propia. Ahí está la base de todo prejuicio. Yo quiero ganar mi salvación. Pero ahora vamos a una cosa más terrible. Damos un paso para atrás y vemos en qué se basa la justicia propia. Dijimos, el prejuicio de rechazar la elección incondicional se basa en la justicia propia. Y ese sentimiento de justicia propia, vamos un paso más atrás, ¿en qué se basa? En el huerto del Edén, el diablo le dijo al hombre: cuando comas de este fruto serás independiente, serás como Dios. Entonces nosotros, como dioses en minúscula, queremos procurar nuestra propia salvación. No queremos depender del Dios en mayúscula, que es el creador del universo, que es el creador de todas las cosas que existen, que es el creador del hombre. Ese restito que queda con los creyentes del diablo a veces le hace pensar: mi justicia propia. Pero viene nada menos que del diablo. No viene de Dios. Dios nos dice: no hay justo ni aun uno. Y si no hay justo, quiere decir que no hay ninguna persona que tenga un sentido real de justicia dentro de su corazón para amar a Dios, quien es justo. Dios tiene que hacer una obra. O sea, Dios muestra en esto que si Él no envía a su Hijo a morir por un pueblo, no hay persona en la humanidad que se hubiera salvado de ninguna forma. Si no nos queda claro lo que es la elección, le voy a nombrar una serie de versículos. No hace falta que lo busquen. Yo le voy a nombrar las citas, y ustedes pueden después, si quieren anotarlo o repasarlo después. Mateo 20:16. Así que los postreros serán primeros y los primeros postreros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. 22:14 de Mateo, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos, otra vez. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, en un extremo del cielo hasta el otro extremo. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vestíos pues, nos dice Colosenses 3:12, como escogidos de Dios, santos y amados. Segunda Timoteo 2:10. Por tanto, todo soporto por causa de los escogidos. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios. Y otro versículo, Efesios 1:5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. La Escritura va usando una y otra vez la palabra escogidos, para que nos quede claro. No son aquellos que escogieron a Dios, son aquellos que fueron escogidos por Dios y por eso pudieron ir a Dios. Es tan patente el tema del escogimiento en la Escritura que solamente el prejuicio de la justicia propia hace que se rechace esta doctrina. Si la salvación depende de lo que yo escojo, y ahí está también otra doctrina que se cree en otras iglesias, que dice: yo puedo perder mi salvación, te dice. Y es lógico, cuando vos sacás a Dios de su soberana voluntad en el escogimiento, en que Dios toma la iniciativa y pones la iniciativa en la persona, en el ser humano, en la criatura, nosotros somos cambiantes. Lo que hoy escogemos, mañana cambiamos de parecer. Vos no has cambiado de parecer en muchas cosas de tu vida, en los estudios, en el trabajo, en muchas otras cosas. Porque somos cambiantes. Entonces, si mi vida espiritual y mi salvación depende de lo que yo escojo, claro que la puedo perder. Pero cuando veo en la Escritura que yo creo en Dios porque Él me escogió, y Dios no cambia de parecer, Él es inmutable,
En Él no hay sombra de variación. Si Dios escogió para salvación a uno, no está cambiando de parecer continuamente. Ahora lo escogí, ahora no. Ah, pero entonces dirá alguno, si Dios nos escogió, entonces hagamos lo que queramos, porque ya somos escogidos. No. Porque la Biblia nos muestra en Efesios 1:4 que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se dan cuenta que el escogimiento es una transformación del ser y del corazón? O sea, Dios escoge, Dios predestina, Dios llama, Dios regenera, Dios da arrepentimiento y fe. Y se santifica al creyente. O sea, no hay tal cosa como que alguno diga, yo soy un escogido y ahora que entiendo esta doctrina de la elección que es incondicional, me proclamo escogido y voy al mundo a pecar, total, tengo el escogimiento de Dios. Si una persona hace eso, demuestra que no es un escogido de Dios. Porque Dios no escoge a las personas dejándola en su estado de pecado, sino lavándola con la preciosa sangre de Jesucristo, regenerándola con su Espíritu Santo. Y es ahí cuando Él pone en nuestro corazón una afección que antes no teníamos. Amar a Dios, amar a Cristo, seguirlo. Los hermanos que somos salvos, decimos, yo creí en Dios, sí, creí en la obra de Cristo. No quiero sembrar duda en eso. Pero también uno dice, ¿pero no lucho con el pecado también? La Biblia nos dice que la santificación es progresiva, que la redención del cuerpo se hará un día al final de los tiempos, cuando Dios termine con este mundo y los muertos en Cristo resuciten primero y los que quedamos acá seamos arrebatados con Él. Es ahí cuando no vamos a luchar más con el pecado, con esta carne que decimos. Pero yo tengo que pensar en esto. Si yo tengo una afección positiva por Dios, de amar a Cristo, tengo que saber que solamente Él lo pudo poner en mí. No vino de ninguna otra parte. No vino de mi propio corazón. Vino solamente de Él. Para ir terminando, quiero mostrarte 3 aplicaciones prácticas. Porque uno dice, esta doctrina de elección no es algo muy elevado, no es algo... Dios pone en su palabra todas las doctrinas de la salvación para que la comprendamos. No hay ninguna que debamos disimularla, que debamos ocultarla detrás de una columna diciendo, no, esto es para casos muy, muy especiales. Dios no tiene vergüenza de predicar su evangelio y nosotros tampoco debemos tener vergüenza de ocultar doctrinas por más difíciles que sean. Por supuesto que no podemos saber en los por qué, pero sí sabemos que la elección es soberana. Hay 3 aplicaciones prácticas. La primera, alguno dirá, vamos a poner la parte negativa, aquellos que creen en la doctrina de la elección incondicional son personas orgullosas, porque nosotros somos los elegidos. No. Es todo lo contrario, porque cuando vos entendés que la elección fue por la pura voluntad de Dios, por el puro afecto de su voluntad, o el beneplácito de su voluntad, y que no es por lo que nosotros somos, ¿cómo podemos ser orgullosos con eso? ¿Cómo podemos jactarnos? En todo caso, los que creen en la elección condicional se sentirían orgullosos de que Dios vio bueno algo en ellos y que por eso los escogió. Y ellos sí estarían orgullosos de ser elegidos. ¿Se dan cuenta que es totalmente al revés de cómo se acusa a la teología reformada? La teología reformada pone en el centro de lo que Pablo hizo, lo que Pablo predicaba. No estamos diciendo otra cosa fuera de la Biblia. No importa si esto lo quieren llamar calvinismo, teología reformada, como lo quieran llamar. Está en la Biblia y está dado sin prejuicio. Dice la Escritura, ¿sí? Después del 13 que hemos leído y después del 14 que dijimos hay injusticia en Dios, de ninguna manera. Dice el 15, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Y escuchen esto, así que no es del que quiere ni del que corre. No es del que quiere, ninguno quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, si no fue por mí la salvación, fue por Dios, no tengo nada en que gloriarme. ¿Y esto qué nos tendría que llevar a ser? Más humildes.
Segunda aplicación práctica. Cuando vos ves un Dios que obra de esta manera en tu vida, al principio la doctrina de la elección incondicional te aterra. Es como que viene una gran sombra diciendo, no puede ser, no tengo nada en mí, es todo por gracia, ¿cómo puede ser? Nos aterra, ¿no? ¿Cómo puede ser que ame a Jacob, que aborrezca a Saúl? Pero cuando nos doblegamos ante la Escritura y ante la presencia de Dios y decimos, como también el libro de Jonás dice, la salvación pertenece al Señor, no pertenece al ser humano, ni siquiera un átomo. Y entonces ese Dios se hace más grande, infinitamente más grande. Cuando ponemos a Dios en la iniciativa de la salvación, la predicación, los cánticos, todo se hace centrado en Dios, y ese Dios para nosotros es más grande que todas las cosas. Tercera aplicación práctica. Si hemos leído que en Efesios 1:4 que nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos, entendemos que este escogimiento es, al pensarlo de esta forma, al creerlo de esta forma, al humillarnos delante de Dios de esta forma, procura una mejor vida de santidad. Algunas iglesias no piensan que estas doctrinas de la salvación tengan que ver con la santidad de su iglesia, y la tienen mucho que ver. Porque cuando vos sacás de Dios, a Dios del centro de la predicación, al centro de la iniciativa, al centro de la salvación, y pones al hombre, todo esto se empieza a llenar de humanismo, y todas las bancas de la iglesia, todas las sillas, las personas, se empiezan a llenar de un humanismo que los lleva al pecado. Esto nos tiene que llevar, hermanos, a la santidad. El aprender este tipo de cosas no tiene que ser simplemente una cuestión intelectual, ay, qué lindo, qué profundo, sino que si de verdad creemos la Escritura, y cada pasaje que se predique, se hable de la elección, se hable de la justificación, se hable de la redención, cada uno de esos pasajes nos tiene que llevar a tener un Dios más grande, a ser más humildes y a tener una vida más santa.